Bien, pues le aprecio mucho al doctor Francisco Moreno, usted lo conoce perfectamente ya. Es el director médico del Centro Hospitalario ABC y encargado del tema COVID, de la vertiente COVID de este Centro Hospitalario ABC. El doctor Moreno, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, don Joaquín, ¿cómo está usted? Yo muy bien, afortunadamente, dando negativo otra vez, doctor, gracias. ¿Y usted cómo está? Igual, aquí también negativos. Es una buena noticia ser negativo en estos días. Es la primera vez que yo recuerdo lo que ha trastocado la pandemia, ¿no? Ahora lo bueno es ser negativo o dar negativo, en fin. Doctor, ayer cifras terribles, el mayor número de muertes en México, el tercer día más alto de contagios, y si sumamos los del viernes, sábado y ayer, estamos hablando de 60,000 casos en 3 días. Así es. Ya le habíamos comentado que esto venía siendo arrastrado desde las fiestas navideñas, después la fiesta de Año Nuevo, donde hubo muchos contagios, y los contagios se reflejan en hospitalizaciones aproximadamente 8 o 10 días después. Con el sistema saturado, los pacientes están llegando pues ya tardíamente, no porque ellos no quieran venir al hospital, sino porque no hay camas disponibles, tienen que esperar a que se desocupe una cama, y eso también hace que el paciente que llega requiere más tiempo en el hospital, porque muchos de ellos llegan prácticamente a la necesidad de intubarse, ¿no? Sí, y algunos ya cuando los admiten es para morir, ¿no? Déjame decirlo así de fuerte. Pues sí, desafortunadamente llegan ya en estados muy avanzados. Hemos tenido que intubar pacientes prácticamente en urgencias desde que llegan, porque llegan con saturaciones muy bajas. La situación está complicada. Me da pena que cada vez que me entrevista le digo que estamos mal, pero pues sí. Es que sí estamos mal. No, doctor, que no le dé pena. Lo que pasa es que el discurso oficial va por un lado y la realidad, que es necia realidad, va por otro. Esto obedece a las proyecciones que usted había hecho, hablando de las fiestas de diciembre, pero también en la anterior. Ni esta curva ni se ha domado, ni va a la baja, ni la pandemia se ha controlado. Está en su peor momento, que anuncia, perdón que lo diga, momentos más graves. Pues sí, porque como le comento, al llegar pacientes en estadios avanzados, los pacientes que llegan y no necesitan intubación tienen un promedio de estancia hospitalaria de 7.3 días. Los que llegan y necesitan intubación tienen una estancia de 23 días. Entonces, si la mayor parte de nuestros pacientes que están llegando ahorita porque no hay camas disponibles inmediatamente, llegan a intubarse, pues eso satura el hospital y lo satura 3 semanas. Entonces, evidentemente, pues traemos el rezago de las fiestas navideñas, desde un poquito antes, desde que la gente empezó a salir en diciembre ya de una forma desesperada, y la fiesta de Año Nuevo, en donde hubo muchos contagiados. Y hoy la gente sigue saliendo, doctor, y le reitero mi preocupación, que creo que es mutua, según me ha dicho, de que el anuncio de la vacuna ha relajado las medidas sanitarias, porque hay mucha gente que dice, ya llegó la vacuna, y la vacuna hoy no ha resuelto nada. Así es, sí. Una cosa es que hayan aprobado vacunas, otras que se distribuyen la vacuna, otra es que la tengas para que te la vayan a aplicar y que te la apliquen. E incluso, como sabemos, y esto hay que comentarlo también, la gente que se vacuna tiene que seguir usando cubrebocas por un tiempo, porque la vacuna no previene que te puedas contagiar y diseminar la infección, actúa como un asintomático. Eso es muy importante porque si no se han acostumbrado a usar cubrebocas, pues hay que acostumbrarse, porque lo vamos a tener que usar por un largo periodo. Ahora, ¿qué opina, doctor, esto que anunció el gobierno, el subsecretario López-Gatell, de que se ampliaría la segunda dosis de Pfizer? En lugar de darse en 21 días, se darían 28 o hasta en 42 días. ¿Sigue teniendo la misma efectividad?
En general, una vacuna que se puede aplicar tiempo después, no tiene que ser exactamente el día 21. Así ha sucedido con otras vacunas que pueden recibir la segunda dosis un tiempo después. Aquí lo que empieza a preocupar es que no se vaya a quedar esa gente sin vacuna, porque hubo en algún momento el comentar que ante la carencia de vacunas de Pfizer pudiera uno recibir una sola dosis. Y precisamente hoy salió un artículo publicado de los estudios de Israel que cuando reciben una sola dosis no es suficiente. Entonces, ojalá que de todas maneras, aunque se haya prolongado la segunda aplicación, se haga, porque si no, vamos a tener vacunados de 2 dosis, vacunados de una dosis, vacunados de una vacuna, de otra, e incluso de otra, y en un año no vamos a saber bien cómo va a estar la inmunidad, porque va a haber gente que ha recibido de tutti frutti. Sí, y en realidad se ha vacunado a un universo mínimo, pero súper mínimo de personas. Estamos hablando de los médicos, bueno, vamos, del personal sanitario y de los siervos de la nación, por supuesto, que no sé qué demonios hacen ahí, pero ahí están. Bueno, sí sé lo que hacen. Sí, incluso no todo el sector de salud ha sido vacunado. Ha sido vacunado el sector de salud que está en primera línea. Hoy en el hospital por fin se abrió a que vamos a tener varios que están en primera línea, que afortunadamente ya van a recibir la vacuna. Es un gusto enorme que pues nosotros que participamos también tratando pacientes de salud, sobre todo residentes, intensivistas, gente que está ahí con los pacientes, ya puedan recibir la vacuna, también enfermeras, pero pues es un grupo pequeño, no somos todos desafortunadamente los trabajadores de la salud quien tenemos acceso a la vacuna ya. Va por fases. Qué bueno que se vacuna ese tipo de grupo que pues realmente está al frente, ¿no? Me da a mí mucha alegría. Los que estamos un poquito más separados, pues me imagino que recibiremos la oportunidad en un futuro, ¿no? Ahora, doctor Moreno, eso le iba a comentar. Estamos viendo que se está vacunando, qué bueno, a un sector de la primera línea, sector sanitario de la primera línea, pero como me decía hace un momento, mientras no reciban la segunda dosis, a pesar de haber recibido la primera, no están exentos de tener la infección, ¿no? Así es, sobre todo de tener el virus. De infectarse y contagiarlo. Fungir como el asintomático que no sabe que está enfermo y que puede dispersar la enfermedad. Eso se ha visto con las vacunas tanto de Pfizer como de Moderna. Por eso se ha insistido tanto en que a un vacunado uses el cubrebocas. No sabemos cuánto tiempo va a durar este periodo y si es algo que tenemos que seguir usando por más tiempo. Por eso el cubrebocas llegó para quedarse. Es algo que probablemente sea parte de nuestra indumentaria por un tiempo. Insisto, el que no usa cubrebocas no está siendo solidario con los demás. Sí, yo lo entiendo y yo lo veo igual que usted, doctor Moreno. El cubrebocas llegó pues como los Kleenex, ¿no? Para siempre. Y tiene sus ventajas. Hemos tenido una época baja en influenza y baja en otras infecciones respiratorias, porque sí veo, y hay que ser también positivos, sí veo que ya hay un porcentaje de la población importante que entiende que el cubrebocas es algo que tienen que tener, que previene la dispersión de la enfermedad, que previene que si te llega esa enfermedad tengas una enfermedad más grave. Y sí se ha notado una disminución en casos de influenza, que habitualmente para esta época ya eran más altos. Ojalá y la población entienda que esto es algo que nos cuida a nosotros y que cuida a los demás, porque esta enfermedad nos ha dado esa oportunidad o esa falta de oportunidad en donde no solamente hacemos algo por nosotros, sino por los demás. Y al no hacerlo, pues estamos poniendo en riesgo a los demás, no solamente nosotros mismos, sino sería una decisión personal. Pero aquí el no usar cubrebocas puede llevar a que se contagie a alguien con el que tú estés y que no tenga una buena respuesta inmune y que el paciente acabe falleciendo. Entonces es bien importante. Ha habido familias que han sufrido ahorita 2, 3 pérdidas por haberse reunido en Año Nuevo y que incluso rompen porque alguien llegó contagiado, no dijo que tenía síntomas y después resulta que todos se infectaron.
Es muy triste, pero es real. Estamos, como lo comentó desde un principio, en un momento complicadísimo. Hay que cuidarnos para que ya lleguemos a donde queremos llegar, a la meta. Así es, doctor Moreno, alguien me decía, confírmeme usted si es así o no es así, que se ha retrasado quizá la influenza y otras infecciones porque no hay clases. ¿Podría ser una interpretación? Sí, yo creo que todos los factores que estamos usando para prevenir que la pandemia de COVID aumente, como es el distanciamiento social, el evitar aglomeraciones, y evitar aglomeraciones no solamente significa ir a un lugar en donde hay mucha gente, sino también pues las reuniones en oficinas, en colegios, todo eso ha hecho que la dispersión de influenza y de otras infecciones respiratorias haya disminuido. Por supuesto que tiene que ver. Ahora, no queremos que esto se prolongue demasiado porque no es una vida normal, pero lo primero que tenemos que hacer es tener el control de la pandemia, que como usted bien lo comentó también, no lo tenemos en este momento. Ahora, doctor, ¿es verdad que las vacunas Sputnik, estas rusas, y las CanSino, que son chino-canadienses, todavía no han terminado su fase 3? Así es, esas vacunas siguen todavía en protocolo de investigación. No tenemos resultados de Sputnik. También el estudio de la fase 2 de Sputnik dejó dudas porque fue una población muy pequeña. Realmente no se ha abierto mucho el estudio a la posibilidad de analizarlo de forma científica. CanSino no, CanSino hizo un estudio muy importante en militares chinos y la única cuestión que surgió después de ese artículo fue si la vacuna es tan efectiva para gente mayor, porque como trae un virus como el que transporta al COVID, se vio que hay gente que conforme va pasando su tiempo, su vida, se expone a ese virus y entonces no tiene una buena respuesta inmune a la vacuna. Y eso pondría en riesgo de que esta vacuna fuera útil para gente de mayor edad. Podría utilizarse en gente más joven, sí, pero para eso necesitamos los resultados de la fase 3 y esos todavía no están a la luz. Usar una vacuna en una población que todavía no está bien evaluada, o una vacuna que no ha demostrado todavía su completa seguridad, como es la vacuna de Sputnik, eso genera un poco de temor en la comunidad científica. No, y qué bueno que lo dice con esa claridad, doctor Moreno, porque porque se ha convertido también esto en un asunto político, ¿no? La propaganda de Putin en Rusia y la propaganda china. Los dos diciendo, ya me vacuné con la vacuna Sputnik, y convirtiéndolo como en un éxito político, cuando estamos ante un asunto científico. Sí, una gran ventaja que vamos a tener es que va a haber muchas vacunas, y muchas vacunas que van a estar aprobadas. ¿Qué desventaja va a haber en cuanto a esta situación? Que en una misma población puede haber individuos que recibieron 1, 2, 3, o países en donde a lo mejor va a haber gente que recibió 4 vacunas. ¿Por qué va a ser un problema esto? Porque a la larga no todas las vacunas van a producir ni el mismo número de anticuerpos ni la misma duración de inmunidad. Esto puede hacer que la población se vuelva un mosaico y en diferente tiempo pudiera haber brotes de COVID si esta enfermedad no se logra controlar de una forma adecuada. Las vacunas tienen diferente mecanismo de acción, sobre todo los de vector viral comparados con la de RNA, y lo ideal sería que un país recibiera únicamente una vacuna. Eso es muy complicado, lo sabemos, pero sí al menos recibir la vacuna que ya está aprobada, demostrada en la población en la que la vas a utilizar, y que tengamos una certeza de cuánto tiempo o qué tan buena es esa respuesta de defensa. Si no, en un futuro vamos a tener una población muy sui generis, muy heterogénea, con una respuesta inmune que va a variar porque recibieron diferentes vacunas. Sí, y finalmente así va a ser. ¿Por qué? Por el tema de que no hay un laboratorio que pueda, por ejemplo, atender todas las necesidades de México, y porque se han comprado, o se ha dicho que se han comprado vacunas de diferentes laboratorios. Aquí se va a envasar, ya esta madrugada llegó el activo de la AstraZeneca, se va a envasar y a empacar y a distribuir en México.
La de Pfizer se va a retrasar 3 semanas, pero ya está hablando el gobierno de México de la de Sputnik, y también está hablando de la chino-canadiense. CanSino, así sí. es. Entonces, en este momento, ¿cuáles serían las vacunas más, no sé si me le puedo preguntar esto, doctor, si hay una respuesta, doctor Moreno, más confiables o más seguras, o depende de cada quien, o cómo tomar la decisión? Hay 3 vacunas que ya están aprobadas como de uso emergente en la mayor parte del mundo y que se están utilizando, que son Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Moderna no va a estar disponible en México, es la vacuna más cara hasta el momento, es la que cuesta más, cuesta alrededor de $33 cada vial. Pfizer y AstraZeneca sí. Necesitamos tener los resultados de la fase 3 de CanSino y Sputnik para que no seamos la aplicación de la vacuna parte del proceso de investigación. O sea, esta vacuna, si ya se va a aplicar a la población general, pues necesita tener ese soporte. Entonces, podríamos tener esas 4 vacunas en México, pero pues la idea es que, o lo que se necesita, es que ya estén aprobadas y que tengan los estudios de la última fase, porque si las vacunas se han producido en un tiempo récord, usarlas cuando todavía no está ni siquiera la última fase terminada, pues pondría en riesgo de no saber exactamente qué efectos puede tener o qué beneficios puede tener. Exactamente, yo coincido también, porque resulta que no pueden hacer la fase 3 en la población en general, ¿no? Así es, totalmente. Se tiene que hacer como parte de un protocolo de investigación en donde se da a unos placebo, a otros la vacuna, se miden anticuerpos, se ve la respuesta de los anticuerpos de la neutralizantes de las vacunas que se están aplicando. Entonces, esas fase 3 todavía no están terminadas, todavía no están publicadas. Esperemos que aparezcan lo antes posible. Vienen otras vacunas, hay una vacuna que se llama CureVac, que México también ya está negociando la posibilidad de que se empiece a aplicar como protocolo de investigación para que después podamos tener esa vacuna disponible. Ese también lleva la plataforma de RNA mensajero y, en fin, tendremos más vacunas, pero la idea es aplicarlas cuando las vacunas ya estén aprobadas, cuando tengamos verdadero sustento científico para decir, funciona de tal forma en nuestra población y está con los mínimos efectos colaterales. Perfecto, doctor, pues le aprecio mucho que nos haya dado tantas luces sobre este tema de la vacuna, sobre el cual se han desarrollado, por supuesto, tanta esperanza que a mí me preocupa, porque podría, como en algunos casos, relajar, como decía hace un momento, las medidas sanitarias y sobre todo las aclaraciones que está haciendo de efectividad, beneficios, dudas y riesgos de algunas vacunas que no han terminado con su fase 3 de investigación. Gracias, doctor Moreno, le mando un abrazo y créame que le aprecio mucho y le reitero pues el reconocimiento de todos a ustedes, al personal médico, y respeto y admiración por esa entrega en lo que ya va a ser un año entero de pues no salir de ahí, doctor. Así es, el 27 de febrero se va a cumplir un año del primer caso aquí en México, pero la meta está cerca, creo que ese es el mensaje, la vacuna se ve cerca, pero no puedes dejar de correr para llegar a esa meta, y correr aquí es cuidarte para llegar a esa meta. Esa es lo que tenemos que pensar, tenemos que llegar bien a la meta. Lo puedo traducir así, llegar vivos a la vacuna. Así es, exactamente. Sí. En fin, le mando un abrazo, doctor Moreno, de verdad, muchísimas Igualmente, gracias.